Te diré, doctor Omar, sí, gracias por haber venido. Como tu experiencia es muy refinada y muy extensa en la materia, en materia de la deuda argentina, lo es en general, pero digamos, has sido llamado muchas veces a negociar al respecto. ¿De cuál es esa deuda? ¿De cuánto? Sí, la deuda de la nación es alrededor de 50% del producto puesto en términos actuales. Esto es lo que se deduce de las publicaciones que hace el mismo Ministerio de Economía. Lo que tiene la deuda argentina es que si uno mira esa relación, no es de las más altas ni de las más bajas. Comparados con países vecinos y países de América Latina. Suponía fantasmagóricamente que es la mayor del mundo. No, lo que ocurre es que uno puede decir es de las más complejas del mundo. ¿Por qué? Porque esto, bueno, para empezar hay un indicador que son cuánto valen los títulos de deuda. Por cada 100 pesos o dólares, llamémosle, emitidos por la nación, esos hoy en el mercado secundario, los dólares en particular, están cotizados alrededor de 30% del valor nominal. Esto significa que hay un grado de escepticismo muy grande alrededor de lo que uno llamaría la sostenibilidad, confiabilidad, el futuro, exactamente. Y en ese sentido, digamos, podemos decir, por ejemplo, la deuda de Brasil en relación al producto es muy superior a la de Argentina. Muy superior a Brasil. Sí, pero su costo de endeudamiento y la cotización de sus títulos es una fracción de lo de Argentina. Es decir, cuando los títulos de Argentina, por ejemplo, dadas la incertidumbre y los precios que se observan, uno dice en teoría están rindiendo el 30% por año en dólares, los de Brasil están alrededor del 6% o 7%, depende del plazo, por año en dólares. Pero Brasil tiene muy poca deuda en moneda extranjera. Casi toda su deuda es con residentes locales que creen que, a pesar de los cambios políticos de Brasil y un poco desarrollando el potencial de Brasil, es una deuda que desde ese punto de vista se hace manejable, mucho más sostenible, más manejable. ¿Por qué se produjo ese desbalanceo, ese desequilibrio entre socios y vecinos? No, bueno... Porque hubo sí, una era dorada donde la Argentina disciplinaba un poco al Brasil. Sí, pero bueno, para empezar, Argentina y Brasil tienen una sociedad comercial que funciona más o menos. Es regular, ¿no? sí. Pero no son garantes mutuos de sus deudas. Cada uno tiene su propia deuda, tiene su propia dinámica. La economía de Brasil tiene inflaciones, por ejemplo, que bueno, con la pandemia, saliendo de la pandemia, tuvieron un salto, pero el salto era poco arriba del 10% por año, y en Argentina tenemos 10% o arriba de 10% por mes. Eso es otro indicador de desconfianza, otro indicador de la inestabilidad o incertidumbre que a veces se percibe alrededor de Argentina que no existe en Brasil. Y eso responde a muchas cuestiones de política. Por ejemplo, Daniel, sí. Pues, ¿a qué razones responde? La mayor estabilidad en Brasil y nuestro desfasaje y desorden local.
Claro, bueno, por eso esto es una historia acá, donde además cada tanto uno revisa contratos, muchas de los actores económicos, ya sea empresas, personas, están inmersos en esta mayor incertidumbre, y eso hace la vida económica más difícil, hace que las cuentas fiscales sean peores, y en consecuencia que además la deuda sea más difícil de llevar. Bien, ¿por qué la Argentina ha llegado al grado de inflación aplastante con la que convivimos hoy? Claro, bueno, también es otro síntoma de las dificultades de Argentina. Algunos dicen, y con buenas razones, que hay un tema fiscal que no se puede, un déficit que no se puede financiar salvo imprimiendo dinero, y esto se vincula con lo que hablábamos recién. Yo creo que es más complejo que eso. Un país que no tiene una estrategia tan definida, yo diría, puede y es sano que haya diferencias de visiones y políticas, sí, pero no de alteración de todo el funcionamiento institucional y de búsqueda de competitividad, mayores usos de las oportunidades dados por los recursos que tiene Argentina. Cuando digo recursos, son empezando por las personas hasta algunos recursos naturales. Y eso, bueno, algunos dicen, algunos países se han dicho que tienen un gran potencial y siempre lo tendrán. Pero esto es una manera, a veces un poco... un poco casi como una afirmación mágica. No, pero la afirmación, lo que está implícito, mueve, pero no se es que nunca se termina de desarrollarse ni termina de usarlo. Bueno, y a veces teniendo mucho menos potencial, mucho más importante, se va desarrollando mucho mejor. Sí, el potencial no se desarrolla. Bueno, eso es, sí, exacto. De manera que insistimos en que somos un país rico, pero no se realizan en esa dirección. Sí, potencialmente rico, pero en la práctica... Pero siempre potencialmente. Claro. Crónicamente. Sí, sí, en la práctica... Bueno, potencial. Sí, sí, exacto. Y eso lleva a frustraciones, lleva a cambios permanentes, pero no sostenibles. Comprendo perfectamente. Es decir, no vale de nada que haya buenos vientos si no se sabe a dónde ir, ¿no? Claro, y además si no se sabe aprovecharlos, porque también hay vientos desfavorables. Por cierto. Entonces, bueno, el navegante tiene que manejarse las dos circunstancias. Tiene que estar bien al timón, sí, y saber a dónde se va. Exacto. Pero los matices políticos en los gobiernos respectivos son muy diferentes, muy... Sí. De manera tajante, diferente al anterior. Claro, es como refundacional muchas veces. Ahí está la palabra. Pero decía, otros países han aprovechado la democracia muy bien, donde se discuten ideas, se selecciona lo que parece lo mejor y se va implementando dentro de determinados parámetros de funcionamiento que está dado por sus instituciones. Bueno, esto es a veces lo que... Sí. Parte tenemos un déficit. Bueno, pues, en otras palabras, la democracia, por lo general se lo denomina recuperada, junto con el tristísimo desastre de las Malvinas, quizás de manera conjetural no hubiera accedido con tanta facilidad al sistema democrático, pero ha sido en parte malversado, no la ha aprovechado. Sí, bueno, yo pondría un poquitito distinto, que es yo creo que la democracia es
un sistema que es mejor que los otros o menos malo que los otros, pero hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo correctamente. Es un poco también como dejarlo pasar, desperdiciarlo. Sí, por eso hay que aprovechar que uno tiene un elemento ahí que puede ser mucho más útil de lo que se está mostrando ahora. Pero eso no es solamente un enunciado, es una advertencia, porque si no se está empleando un sistema que es el menos malo, y ha pasado tanto tiempo ya podría entrar en una crisis de la democracia. Potencialmente sí, pero yo sigo pensando que los otros sistemas son peores. Por cierto, sí. Pero es otro tema. Sí. ¿No? Que entre en crisis para ser reemplazado por otro mejor, no. Incluso, sí, pero pensemos un poco, voy a cambiar un poquito el ángulo, pero... ¿Cómo no? En Perú últimamente ha habido crisis políticas. Sí. No ha habido crisis democráticas y ha habido una economía que ha seguido funcionando. Por ejemplo, la inflación de Perú está debajo del 5% por año. Es una economía que ha venido creciendo en los últimos años porque tiene marcos institucionales, no son perfectos, pero en materia de previsibilidad económica, ha funcionado. Competitividad, eficiencia, ha logrado mejoras, sí, ha funcionado. Claro. ¿Y cuál es nuestra enfermedad entonces? Esto es general, las instituciones de la democracia son variados allí dentro. No, de acuerdo, por eso, pensemos, acá esta es una economía que no está funcionando bien. No. Entonces, pensar que por democracia, sin alterar alguna de las cosas que andan mal en la maquinaria económica, no nos va a ir bien en materia económica. O sea, deberíamos corregir las cosas que no están funcionando en la economía. Y esto es... Porque la economía y la política pues están asidos, trenzados fuertemente. Sí, por supuesto. Una cosa está muy vinculada a la otra porque las correcciones son decisiones de política y políticas. Y estas correcciones hay que encararlas, me parece. Y en ese sentido la agenda es importante. Y esto es lo que me parece que debería ser el objetivo para los próximos meses. Sí, doctor Marx, por favor, con tu relación con el Fondo Monetario Internacional y tu profesionalismo tantas veces requerido para negociar con esta institución esencial, ¿cómo es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué hay allí dentro? Bueno, hay muchas cosas, pero para empezar, el Fondo Monetario Internacional es una especie de gran cooperativa donde los distintos países miembros hacen aportes y reciben préstamos para afrontar, en general, también circunstancias transitorias. Entonces, esto tiene toda una mecánica con reglas de juego y lo que ellos consideran cuál es el mecanismo de corrección o enfrentar estas situaciones que provocaron los problemas. Y eso significa que el fondo se siente como un acreedor privilegiado comparado con los bonistas, por ejemplo. Claro. Que además involucrar al fondo para ellos es no dar un préstamo a ciegas a los miembros de esta cooperativa, sino bajo condiciones con discusiones de política económica. Y en esto, bueno, ellos tienen una especie de manual que siguen,
bien o mal, pero bueno, pero lo sigue. Es lo que siguen. Y el país, bueno, se sienta con ellos discutiendo dentro de ese sistema. No es que sea inflexible, pero está esta forma, llamémoslo. Claro, sí. Naturalmente, pero si esa fórmula se aceptara de manera general, no habría la necesidad de crear ministerios de economía en cada país. Se acepta un proyecto no llega tanto. No llega tanto porque, digamos, el fondo no reemplaza a las autoridades del país. Y son las autoridades del país las que, bueno, diseñan el programa, los que lo llevan adelante. Bueno, sí, teniendo al fondo ahí, bueno, es a veces una especie de... Uno se siente que hay un piloto compartido, llamémoslo. Claro. Y eso no es fácil, yo diría, también tiene sus inconvenientes. Políticamente, ideológicamente. Y además en términos de reacciones, libertad de funcionamiento. Bueno, el país a veces recurre al fondo diciendo, bueno, tuve esta circunstancia extraordinaria o no tenía otra, o el fondo es una especie de catalizador de otros movimientos de dinero, pero yo diría, está estos costos también, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque el fondo también dice, bueno, si no existiera mi asistencia, es decir, si no proveyera fondos, quizás la crisis sería aún mayor dentro del país cuando enfrenta circunstancias adversas. Pero al otro lado del espejo se hace mayor el riesgo del reembolso también. Sí, sí, por supuesto, y toda la discusión de qué es lo apropiado en esas circunstancias. Pero... por eso es un equilibrio bastante delicado. Muy delicado. Sí, porque es cierto que muchas veces sin el desembolso inicial las cosas serían peor. Pero también uno puede pensar cómo hace para que las cosas sean mejor sin tener al Fondo Monetario. Y eso que nos has dicho es esencial, claro. Claro, bueno, eso hace muchas veces a la madurez, a la institucionalidad y a lo que son las reglas de juego que uno pone ahí, sin ir al fondo, pero para hacer que el país funcione mejor. Y ahí, en ese sentido, también creo, no sé si te parece, hay un cambio en la percepción con respecto al Fondo Monetario Internacional. En los 70, por ejemplo, sí, hace poco, era como el mismísimo infierno y el enemigo principal. Y hoy es un jugador, sí, a discutir, a negociar, etc. Sí, bueno, las percepciones varían, por supuesto. Los montos que el Fondo Monetario tiene disponible para prestar también han variado sustancialmente, y algunas de las cosas que considera también han variado. Pero el origen, me parece, yo llamo el ADN del fondo, no ha cambiado mayormente. No ha cambiado. Y al no haber cambiado, significa que existe un límite. Sí, sí. Por ejemplo, Cavallo en algún momento fue a pedir un tramo más, etcétera, etcétera. Y me lo contaron porque unas personas que estaban allí, y Dan Krueger en ese momento le dijo, "It's over, Mingo". No. Y se vino el rancho abajo. Sí, sí, bueno, por eso, como prestamista, además de tener el manual que decíamos, el fondo tiene algunas reglas que fueron mutando, pero tiene algunas reglas de todas maneras de cuánto es lo que tiene disponible por país como máximo. Ah, claro.
It's Over Mingo. Y dos valiosos segundos, unos puñados de segundos, para deslizarnos por el Río de la Plata, el Mar Dulce con buquebús, que es la mejor flota fluvial del mundo. Pues, Daniel Marx, te han llamado pues, los distintos candidatos, tendencias y propuestas en estas elecciones que aparecen como muy in extremis, ¿no? Sí, no me han llamado específicamente. Bueno, también yo estoy concentrado en mi actividad privada, personal, digamos, sí. He tenido algunas conversaciones, sí, pero claro, son más generales, sí. Eso sí, con varios. ¿Tienes algún temor entre pecho y espalda de que no se consiga una viabilidad plena con respecto al funcionamiento de un país? Sí, el nuestro. Yo creo que sí. A ver, nosotros nos enfrentamos con, decíamos, una economía que hace un tiempo que no funciona, unos índices preocupantes también que lo reflejan. Hablamos un poco de la deuda, hablamos marginalmente de la inflación, tipo de cambio, pero esta es una economía que no ha crecido mayormente en los últimos más de 10 años, con una población que sí ha crecido, por lo tanto la tasa de desempleo, de empleo no ha crecido de forma acorde en términos de eficiencia, la pobreza ha aumentado. Digamos, los recursos que tenemos, empezando por el capital humano, están muy subutilizados, y alinear todo esto es ¿Por qué el capital humano está subutilizado? Bueno, porque, digamos, o sea, tenemos un sector de la población joven cuya ambición está a buscar oportunidades fuera de Argentina. ¿Qué? Claramente. Entonces, esto dice que, bueno, acá no encuentra cómo ser utilizado como ellos quieren, pero muchos otros, muchísimos otros, no están necesariamente con toda la capacitación, no están encontrando oportunidades donde capacitarse y desarrollar sus propias cualidades. Bueno, qué elegancia para decir que en muchos lugares son ocupados por personas que no son totalmente idóneas. Claro, pero el ser humano es un ser que... El ser humano es muy complicado. No, pero no solo es complicado, pero el ser humano ha desarrollado sus capacidades a lo largo de los años. O sea, cuando uno nace, digamos, para ponerlo al extremo, no sabe ni hablar, ni comunicarse, ni sumar, ni restar. Permanecen. Claro, bueno, por eso. Bueno, eso es capacitación. A algunos les va mejor, a otros les va peor, otros tienen determinados atributos que les sirven para una cosa, otros para otros, pero de eso se trata. Sí. Y eso es algo que tenemos que fomentar, y que la gente capacitada y por capacitarse y trabajar logre más oportunidades y logre
ponerlos al servicio de una sociedad que mejora y eso le sirva a él. Ambición enorme, pero no imposible, claro. Bueno, así es como digamos, ha transcurrido el progreso de las sociedades. Y estas son cuestiones que yo creo que tenemos que considerar acá. No es vivir... Pero imaginemos, sin la menor rasgo de paranoia, que a lo mejor se obstruyen a los mejores para que avance una cierta mediocracia, porque no cuesta explicarlo de otra manera. Bueno, estas son las cosas que tenemos que realinear, decía Que el que brilla y que cree y que yo, de pronto es apartado. Sí, por eso decíamos, bueno, estas cosas bien armadas en los mecanismos de funcionamiento son cuestiones que son mejoras para la sociedad y para las personas, que integran la sociedad a su vez. Sí. Sí, bueno, resolver ese cubo de Rubik va a costar un montón. Bueno, pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, sí. Y si no, no. Claro, pero decía, ahí es donde cuando uno mira a lo largo de los años, es que se nota que muchos lo han resuelto y siguen, porque esto no es una tarea que se acabe, es una tarea de continuas mejoras. Seguramente. Y otros no. Y Argentina en esa comparación fue quedando muy atrás. Es decir, que tenemos uno de los peores problemas, un problema de gente. Pero, yo lo llamaría de esa manera. Sí.